Buenas tardes a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Bella y hoy tenemos un tema súper importante para todos ustedes que están aprendiendo español. Manuel, ¿estás listo para esta conversación? Hola, Bella. Hola a todos. Sí, estoy muy emocionado. Hoy vamos a hablar sobre algo que muchas personas sienten, el miedo de hablar español. Bella, yo recuerdo cuando empecé a aprender inglés, tenía tanto miedo de hablar. Exactamente, Manuel. Y oyentes, queremos saber, ¿ustedes también sienten miedo cuando tienen que hablar español? Escriban en los comentarios si tienen este problema. Manuel, cuéntanos, ¿por qué crees que las personas tienen miedo de hablar un nuevo idioma? Bueno, Bella, yo creo que hay muchas razones. La primera razón es que las personas tienen miedo de cometer errores. Piensan, ¿y si digo algo incorrecto? ¿Y si las personas se ríen de mí? Sí, es verdad. Pero, oyentes, déjenme decirles algo muy importante. Los errores son normales. Todos cometemos errores cuando aprendemos algo nuevo. Manuel, ¿tú cometiste muchos errores cuando aprendiste inglés? Oh, Bella, cometí muchísimos errores. Una vez, en un restaurante en Estados Unidos, quería pedir agua, pero en lugar de decir water, dije waiter. Le pedí un mesero al mesero. Ja, ja, ja. Eso es muy gracioso, Manuel. Pero miren, oyentes, Manuel cometió un error y ahora tiene una historia divertida para contar. Los errores no son malos, son parte del proceso de aprendizaje. Ustedes tienen historias graciosas de cuando cometieron errores en español. Cuéntenos en los comentarios. Exacto, Bella. ¿Y sabes qué? La persona en el restaurante fue muy amable. Me entendió y me trajo agua. Bella, ¿cuál crees que es otra razón por la que las personas tienen miedo de hablar español? Buena pregunta, Manuel. Otra razón grande es la pronunciación. Las personas piensan que su acento no es perfecto. Piensan que deben sonar como una persona nativa de España o México o Argentina. Sí, eso es un problema grande. Pero oyentes, quiero decirles algo. No necesitan tener un acento perfecto. Lo importante es comunicarse. Si las personas pueden entenderlos, eso es suficiente. Absolutamente, Manuel. Y además, tener un acento es hermoso. Muestra de dónde vienes, es parte de tu identidad. Manuel, cuando tú hablas inglés tienes un acento español, ¿verdad? Sí, tengo un acento español cuando hablo inglés. ¿Y sabes qué, Bella? Muchas personas me dicen que les gusta mi acento. Dicen que es interesante. Oyentes, ¿ustedes se preocupan mucho por su acento en español? Escriban en los comentarios. Muy bien. Ahora, Manuel, hablemos sobre soluciones prácticas. ¿Cómo pueden nuestros oyentes empezar a perder el miedo de hablar español? ¿Cuál es tu primer consejo? Mi primer consejo es, practiquen solos primero. Sí, hablen español cuando están solos en casa. Hablen con su perro, con su gato, con su planta. No importa. Solo practiquen los sonidos del español. Eso es brillante, Manuel. Y oyentes, cuando practican solos, no hay presión, no hay nadie que los juzgue. Pueden cometer todos los errores que quieran. Es un espacio seguro para practicar. Exacto, Bella. Y aquí hay otro consejo. Empiecen con frases simples. No traten de hablar sobre filosofía o política al principio. Hablen sobre cosas básicas. Por ejemplo, ¿qué comieron hoy? ¿Cómo está el clima? Sí, es muy importante empezar con cosas simples. Manuel, ¿puedes darnos un ejemplo de una conversación simple que nuestros oyentes pueden practicar? Claro, Bella. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy muy bien. Hace buen tiempo hoy. Sí, es un día hermoso. Miren, oyentes, esta es una conversación muy simple, pero es perfecta para practicar. Perfecto, Manuel. Y oyentes, pueden tener esta conversación con alguien, practiquen con un amigo, con un familiar o incluso frente al espejo. La práctica es la clave. ¿Ustedes practican español todos los días? Díganos en los comentarios. Bella, tengo otro consejo importante. Usen la tecnología. Hay muchas aplicaciones donde pueden practicar hablar español. Algunas aplicaciones
tienen inteligencia artificial que puede conversar con ustedes. Excelente punto, Manuel. La tecnología es una herramienta maravillosa. Y oyentes también pueden ver vídeos en español, escuchar podcasts como este y repetir lo que escuchan. Esto ayuda mucho con la pronunciación. Sí, y aquí hay algo interesante, Bella. Cuando escuchan español y repiten, su cerebro empieza a acostumbrarse a los sonidos. Es como ejercicio para su boca y su cerebro. Me encanta esa analogía, Manuel. Es verdad, hablar un nuevo idioma es como hacer ejercicio. Al principio es difícil, pero con práctica se vuelve más fácil. Manuel, ¿qué pasa si alguien realmente no entiende lo que dicen nuestros oyentes cuando hablan español? Buena pregunta, Bella. Si alguien no entiende, simplemente pueden pedir que repitan. Pueden decir, ¿puedes repetir, por favor? O, ¿puedes hablar más despacio? No hay problema en pedir ayuda. Exacto. Y oyentes, la mayoría de las personas son muy pacientes y amables cuando saben que están aprendiendo. Las personas quieren ayudarlos, no tengan miedo de pedir ayuda. ¿Ustedes piden ayuda cuando no entienden algo? Escriban en los comentarios. Bella, hay otro consejo que quiero compartir. Es muy importante. Celebren sus pequeños éxitos. Cada vez que tienen una conversación en español, incluso si es muy corta, eso es un éxito. Deben estar orgullosos de ustedes mismos. Sí, Manuel, esto es súper importante. Oyentes, no comparen su progreso con otras personas. Cada persona aprende a su propio ritmo. Lo importante es que ustedes están intentando, están practicando, están mejorando. Exactamente, Bella. ¿Y sabes qué? Voy a contar otra historia. Cuando yo vivía en Londres, conocí a un señor japonés que estaba aprendiendo español. Su español no era perfecto, pero él hablaba con confianza. ¿Y sabes qué? Todos lo entendían. ¿Ves, oyentes? La confianza es muy importante. Incluso si cometen errores, si hablan con confianza, las personas los van a entender. Manuel, ¿cómo pueden nuestros oyentes desarrollar más confianza? Bueno, Bella, la confianza viene con la práctica. Cuanto más practican, más confianza tienen. Pero también hay algo mental. Deben cambiar su mentalidad. En lugar de pensar, no puedo hacer esto, piensen, estoy aprendiendo a hacer esto. Wow, Manuel, eso es muy profundo. Oyentes, las palabras que usan en su mente son muy importantes. Sean amables con ustedes mismos. Aprender un idioma es difícil. Están haciendo algo increíble. Sí, Bella. Y aquí hay otro consejo. Busquen oportunidades para hablar español. Si ven a alguien que habla español en el supermercado, salúdenlos. Si hay un restaurante mexicano en su ciudad, vayan y ordenen en español. Excelente idea, Manuel. Cada oportunidad es buena para practicar. Y oyentes, ¿saben qué? La mayoría de las personas se van a poner muy felices cuando intenten hablar su idioma. Es un signo de respeto. Absolutamente, Bella. Cuando yo viajo a otros países y trato de hablar el idioma local, las personas siempre son muy amables, aprecian el esfuerzo. Bella, ¿tú has tenido experiencias así? Sí, Manuel. Recuerdo cuando visité Francia. Mi francés era terrible, pero cuando intentaba hablar francés, las personas eran muy pacientes conmigo. Me ayudaban y me corregían de manera amable. Oyentes, ¿ustedes han tenido experiencias hablando español con personas nativas? Cuéntenos en los comentarios. Bella, hay algo más que quiero mencionar. Muchas personas tienen miedo porque piensan que necesitan saber gramática perfecta antes de hablar, pero eso no es verdad. Tienes toda la razón, Manuel. Los niños aprenden a hablar sin estudiar gramática. Ellos solo escuchan y repiten, y eventualmente aprenden. Oyentes, no se preocupen tanto por la gramática al principio, enfóquense en comunicarse. Exacto, Bella. La gramática es importante, pero viene después. Primero, aprendan a comunicarse, aprendan frases útiles, aprendan a expresar sus ideas básicas. La gramática perfecta puede venir más tarde. Muy bien dicho, Manuel. Y oyentes, quiero que recuerden algo. Todos los expertos en español fueron principiantes alguna vez. Todos empezaron sin saber nada.
Todos cometieron errores, pero no se rindieron. Eso es muy importante, Bella. No se rindan. Sí, va a haber días difíciles. Va a haber momentos cuando se sienten frustrados. Pero esos momentos pasan. Sigan practicando. Manuel, hablemos sobre grupos de conversación. ¿Crees que son útiles para las personas que tienen miedo de hablar español? Oh, sí, Bella. Los grupos de conversación son fantásticos. En un grupo de conversación, todos están aprendiendo. Todos están en la misma situación. No hay juicio. Todos se apoyan mutuamente. Exacto, Manuel. Y oyentes, si no hay grupos de conversación en su ciudad, pueden buscar grupos en línea. Hay muchos grupos en Internet donde pueden practicar español con otras personas que están aprendiendo. Sí, y también pueden buscar un compañero de intercambio de idiomas. Por ejemplo, si ustedes hablan inglés y quieren aprender español, pueden buscar a alguien que habla español y quiere aprender inglés. Pueden ayudarse mutuamente. Esa es una idea brillante, Manuel. Y es gratis, no cuesta dinero, solo necesitan tiempo y ganas de aprender. Oyentes, ¿me han buscado un compañero de intercambio de idiomas? Díganos en los comentarios. Bella, quiero hablar sobre algo más. Algunas personas tienen miedo de hablar español porque piensan que van a olvidar las palabras. Piensan, ¿qué pasa si estoy hablando y de repente no recuerdo una palabra? Ah, sí, Manuel, eso pasa mucho. Pero, oyentes, eso es completamente normal. Incluso las personas nativas olvidan palabras a veces. ¿Qué pueden hacer cuando olvidan una palabra, Manuel? Bueno, Bella, hay varias cosas que pueden hacer. Primero, pueden describir la palabra. Por ejemplo, si olvidan la palabra cuchara, pueden decir, la cosa que uso para comer sopa. Las personas van a entender. Perfecto, Manuel. Y también pueden usar gestos con sus manos. La comunicación no es solo palabras, es también lenguaje corporal. No tengan miedo de usar sus manos para ayudar a explicar. Exacto, Bella. Y otra cosa, pueden simplemente decir, no recuerdo la palabra. Las personas van a ayudarlos. Van a decir la palabra que ustedes están buscando. Es una manera de aprender. Sí, Manuel. Oyentes, cada vez que olvidan una palabra y alguien los ayuda, esa palabra se queda en su memoria. Es una experiencia de aprendizaje. No se sientan mal por olvidar palabras. Bella, hay un concepto que me gusta mucho. Se llama mentalidad de crecimiento. Significa que creen que pueden mejorar con esfuerzo y práctica. Las personas con mentalidad de crecimiento no tienen miedo de los desafíos. Me encanta ese concepto, Manuel. Oyentes, adopten una mentalidad de crecimiento. Cada error es una oportunidad para aprender. Cada conversación difícil los hace más fuertes. Ustedes pueden hacer esto. Sí, Bella. Y quiero decir algo más. No esperen a ser perfectos para empezar a hablar. Si esperan a ser perfectos, nunca van a empezar. La perfección no existe. Solo existe el progreso. ¡Wow, Manuel! Eso es muy inspirador. Oyentes, ¿escucharon eso? No esperen a ser perfectos. Empiecen hoy. Empiecen ahora. Hablen español incluso si no es perfecto. La acción crea progreso. Exactamente, Bella. ¿Y sabes qué? Voy a dar un desafío a nuestros oyentes. Después de escuchar este podcast, quiero que tengan una conversación en español. Puede ser con un amigo, con un familiar o incluso con ustedes mismos frente al espejo. Me encanta ese desafío, Manuel. Oyentes, ¿van a aceptar el desafío? Tengan una conversación en español hoy y luego vengan a los comentarios y cuéntenos cómo fue, de qué hablaron, cómo se sintieron. Sí, Bella, queremos saber. Y recuerden, oyentes, nosotros estamos aquí para apoyarlos. Todos en la comunidad de Wow Spoken Spanish estamos aquí para apoyarlos. No están solos en este viaje de aprendizaje. Así es, Manuel. Y, oyentes, antes de terminar, quiero resumir los puntos principales de hoy. Primero, los errores son normales y son parte del aprendizaje. Segundo, no necesitan un acento perfecto. Tercero, practiquen todos los días, incluso si es solo por 5 minutos. Muy bien, Bella. Cuarto,
Empiecen con conversaciones simples. Quinto, usen la tecnología para practicar. Sexto, celebren sus pequeños éxitos. Séptimo, busquen oportunidades para hablar español en la vida real. Perfecto, Manuel. Y octavo, no se comparen con otras personas. Noveno, desarrollen una mentalidad de crecimiento. Y décimo, no esperen a ser perfectos para empezar a hablar. Oyentes, ¿pueden recordar estos 10 puntos? Bella, quiero agregar una cosa más. El miedo es normal. Todos sentimos miedo cuando hacemos algo nuevo. Pero el miedo no debe detenernos. El miedo debe motivarnos a practicar más, a prepararnos mejor. Exactamente, Manuel. El miedo es una señal de que están saliendo de su zona de confort. Y eso es bueno. El crecimiento ocurre fuera de la zona de confort. Oyentes, abracen el miedo. Úsenlo como combustible. Bella, creo que hemos dado mucha información útil hoy. Espero que nuestros oyentes se sientan más motivados y menos asustados de hablar español. ¿Tú crees que los hemos ayudado? Sí, Manuel, estoy segura de que sí. Y oyentes, recuerden, ustedes son más valientes y capaces de lo que piensan. ¿Ya dieron un paso grande al escuchar este podcast en español? Están aprendiendo ahora mismo mientras nos escuchan. Es verdad, Bella. Y oyentes, queremos saber, ¿este podcast fue útil para ustedes? ¿Les ayudó a sentirse más confiados sobre hablar español? Por favor, escriban en los comentarios. Y si les gustó el podcast, por favor denle like y compartan con sus amigos. Sí, oyentes, si tienen amigos que también están aprendiendo español y tienen miedo de hablar, compartan este podcast con ellos. Todos necesitamos apoyo en este viaje de aprendizaje. Manuel, ¿tienes algún mensaje final? Sí, Bella. Mi mensaje final es este. Crean en ustedes mismos. Tienen el poder de aprender español. Tienen el poder de superar sus miedos. Solo necesitan dar el primer paso. Y el primer paso es abrir la boca y empezar a hablar. Hermoso mensaje, Manuel. Y mi mensaje es, sean pacientes con ustedes mismos. El aprendizaje toma tiempo, no se frustren, disfruten el proceso. Cada día que practican, están un poco más cerca de su meta. Muy bien dicho, Bella. Bueno, oyentes, ha sido un placer hablar con ustedes hoy. Espero que hayan aprendido algo útil. Y recuerden, nosotros estamos aquí cada semana con más contenido para ayudarlos a mejorar su español. Así es, Manuel. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish. Para más podcasts como este, tenemos mucho contenido emocionante planeado para ustedes. Y no olviden activar las notificaciones para no perderse ningún episodio. Perfecto, Bella. Y una última cosa, oyentes. Si tienen ideas para futuros podcasts, si hay temas que quieren que discutamos, por favor escriban en los comentarios. Leemos todos los comentarios y nos encanta escuchar sus ideas. Sí, su opinión es muy importante para nosotros. Bueno, Manuel, creo que es hora de despedirnos. Ha sido una conversación maravillosa hoy. Sí, Bella, ha sido fantástico. Bueno, oyentes, les deseo mucha suerte en su viaje de aprendizaje de español. Practiquen mucho, no tengan miedo y, sobre todo, diviértanse. ¡Hasta la próxima! Espera, Bella. Antes de terminar, quiero compartir algunas frases útiles que nuestros oyentes pueden usar cuando tienen miedo o están nerviosos. ¿Te parece bien? Por supuesto, Manuel. Eso es una idea excelente. Oyentes, estas frases los van a ayudar mucho cuando estén en situaciones donde necesitan hablar español pero se sienten nerviosos. Perfecto. Primera frase. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Esta frase es súper útil cuando alguien habla muy rápido y no entienden. No tengan vergüenza de decir esto. Excelente, Manuel. Segunda frase. Estoy aprendiendo español. Cuando dicen esto al principio de una conversación, las personas entienden su situación y son más pacientes. Es como pedir ayuda de una manera educada. Muy bien, Bella. Tercera frase. ¿Cómo se dice esto en español? Esta frase es perfecta cuando no saben cómo decir algo. La persona con quien hablan puede ayudarlos con la palabra correcta.
Genial. Cuarta frase, no entiendo. Esta es muy directa y honesta. Si no entienden algo, simplemente digan no entiendo. Es mejor ser honesto que pretender que entienden. Absolutamente bella. Quinta frase. ¿Puedes repetir, por favor? Similar a la primera, pero esta la usan cuando escucharon pero necesitan escuchar otra vez para entender mejor. Perfecto, Manuel. Y oyentes, practiquen estas frases. Repitan con nosotros ahora. Primera frase. ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Díganla en voz alta. No tengan vergüenza. Muy bien. Segunda frase. Estoy aprendiendo español. Repitan con nosotros. Es importante practicar la pronunciación. Bella, ¿notaste algo interesante sobre estas frases? Sí, Manuel. Todas estas frases son herramientas de comunicación. No son solo palabras, son puentes. Son maneras de conectar con otras personas, incluso cuando tu español no es perfecto. Exacto, Bella. Y esto me hace pensar en algo importante. El español, como todos los idiomas, no es solo sobre gramática y vocabulario, es sobre conexión humana, es sobre compartir ideas, emociones, experiencias. ¡Wow, Manuel! Eso es hermoso. ¿Oyentes escucharon eso? Cuando hablan español no están solo practicando un idioma, están conectando con millones de personas alrededor del mundo, están abriendo puertas a nuevas culturas, nuevas amistades, nuevas oportunidades. Sí, Bella. Y quiero contar otra historia personal. Cuando yo era joven, tenía mucho miedo de hablar inglés. Pero un día, en una conferencia internacional, conocí a una persona de Japón. Ni él ni yo hablábamos bien inglés, pero nos comunicamos. ¿Y qué pasó, Manuel? Cuéntanos más de esta historia. Bueno, Bella, fue increíble. Nosotros dos hablábamos inglés mal, cometíamos muchos errores, pero nos entendimos. Hablamos sobre nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros sueños, y al final, nos hicimos amigos. Todavía somos amigos hoy. ¡Qué historia tan inspiradora, Manuel! Oyentes, ¿ven? La perfección no es necesaria. La comunicación es lo importante. Incluso con errores, incluso con un vocabulario limitado, pueden conectar con otras personas. Exactamente, Bella. ¿Y sabes qué más? Esa experiencia cambió mi perspectiva completamente. Después de eso, ya no tenía tanto miedo de hablar inglés. Me di cuenta de que las personas son generalmente amables y pacientes. Eso es tan cierto, Manuel. Y oyentes, la mayoría de las personas en el mundo hispanohablante son exactamente así, amables y pacientes. Ellos van a apreciar su esfuerzo, van a ayudarlos, no van a juzgarlos. Bella, hablemos sobre algo más. Muchas personas tienen miedo de hablar español porque piensan que necesitan saber todas las palabras. Pero eso no es realista. Incluso las personas nativas no saben todas las palabras. Exactamente, Manuel. El español tiene más de 100.000 palabras, nadie sabe todas. Pero, oyentes, ¿saben cuántas palabras necesitan para tener conversaciones básicas? Solo necesitan entre 500 y 1.000 palabras. Sí, Bella, es increíble, ¿verdad? Con solo 1000 palabras pueden expresar la mayoría de las ideas básicas. Pueden hablar sobre su día, su familia, su trabajo, sus gustos, sus planes. No necesitan un vocabulario enorme. Exacto, Manuel. Y aquí hay algo interesante. Cuando practican hablar español regularmente, estas palabras se vuelven automáticas. No tienen que pensar mucho. Simplemente salen de su boca naturalmente. Así es, Bella. Es como aprender a manejar un carro. Al principio, tienen que pensar en cada movimiento. El volante, los pedales, el espejo. Pero después de practicar, se vuelve automático. El español es igual. Perfecta analogía, Manuel. Y oyentes, eso significa que la incomodidad que sienten ahora es temporal. Es solo porque están aprendiendo. Con el tiempo y la práctica, hablar español se va a sentir natural y cómodo. Bella, quiero hablar sobre la importancia de celebrar el progreso. Muchas personas se enfocan solo en lo que no pueden hacer. Piensan, no puedo hablar rápido, no puedo entender películas,
No puedo leer libros complicados, pero esto es negativo. Tienes razón, Manuel. Es mejor enfocarse en lo que sí pueden hacer. Por ejemplo, puedo presentarme en español, puedo ordenar comida en un restaurante, puedo entender conversaciones simples. Esta mentalidad es mucho más positiva y motivadora. Exactamente, Bella. Y oyentes, les recomiendo que hagan una lista de sus logros en español. Cada vez que aprenden algo nuevo, escriban en la lista. Cada vez que tienen una conversación exitosa, escriban en la lista. Esta lista es evidencia de su progreso. ¡Qué idea tan buena, Manuel! Y cuando se sienten desanimados o frustrados, pueden leer su lista, pueden recordar todo lo que han logrado, pueden ver evidencia concreta de su mejora. Sí, Bella. Y hablando de frustración, esto es normal también. Todos los estudiantes de idiomas pasan por momentos de frustración. Hay días cuando sienten que no están mejorando. Hay días cuando todo parece difícil. Absolutamente, Manuel. Y oyentes, cuando tengan esos días, recuerden, esto es temporal, mañana va a ser diferente, la próxima semana va a ser diferente, el aprendizaje no es lineal, no es una línea recta hacia arriba, tiene altibajos. Muy bien dicho, Bella. Pueden tener un día malo, pero eso no significa que no estén progresando. Significa simplemente que están teniendo un día malo. Todos tenemos días malos, incluso en nuestro idioma nativo. Exacto, Manuel. Y otra cosa importante, comparen su español de hoy con su español de hace 3 meses, no con el español de una persona nativa. Esa es la comparación justa. ¿Han mejorado comparado con hace 3 meses? Excelente punto, Bella. Oyentes, si han estado estudiando y practicando durante 3 meses, definitivamente han mejorado. Pueden no verlo día a día, pero cuando miran hacia atrás, el progreso está ahí. Sí, Manuel. Y aquí hay un ejercicio que pueden hacer. Grábense hablando español hoy. Solo 2 minutos hablando sobre cualquier tema. Luego, en 3 meses, grábense otra vez hablando sobre el mismo tema. Comparen los dos videos. Esa es una idea fantástica, Bella. Van a sorprenderse de cuánto han mejorado. Van a ver la diferencia en su pronunciación, su fluidez, su confianza. Es una manera muy visual y concreta de ver su progreso. Exactamente, Manuel. Y oyentes, cuando vean esa diferencia, van a sentirse tan orgullosos de ustedes mismos. Van a tener evidencia clara de que su trabajo y su práctica están funcionando. Bella, hay algo más que quiero mencionar. Algunas personas tienen miedo de hablar español porque piensan que van a molestar a las personas nativas. Piensan que las personas nativas van a estar irritadas si hablan despacio o cometen errores. Oh, Manuel, eso es un miedo común, pero déjame decirte algo a nuestros oyentes. La mayoría de las personas hispanohablantes están felices cuando alguien aprende español. Lo ven como un signo de respeto hacia su cultura y su idioma. Es verdad, Bella. Yo recuerdo cuando conocí a una persona de Estados Unidos que estaba aprendiendo español. Estaba tan feliz y orgulloso. Quería ayudarla. Quería enseñarle más. No estaba irritado en absoluto. Exactamente, Manuel. Y oyentes, piensen en esto. Si alguien está aprendiendo su idioma nativo, ¿ustedes se van a sentir molestos? No, ¿verdad? Probablemente van a querer ayudar. Las personas hispanohablantes sienten lo mismo. Absolutamente, Bella. Y además, cuando intentan hablar el idioma de alguien, están mostrando respeto. Están diciendo, tu idioma y tu cultura son importantes para mí. Quiero aprender. Quiero conectar contigo. Eso es hermoso. Sí, Manuel, es muy hermoso. Y oyentes, nunca olviden esto. Están haciendo algo valiente y admirable al aprender un nuevo idioma. No todos tienen el coraje de hacer esto. Estén orgullosos de ustedes mismos. Bella, antes de que realmente terminemos, quiero dar algunos recursos adicionales que pueden ayudar a nuestros oyentes. Primero, pueden ver series de televisión en español, con subtítulos en español. Esto ayuda mucho.
Sí, Manuel, esa es una técnica excelente. Y también pueden cambiar el idioma de su teléfono a español. Así practican español todos los días solo usando su teléfono. Aprenden vocabulario técnico de manera natural. Muy buena idea, Bella. Y pueden seguir cuentas en redes sociales que publican en español. Así ven español en su feed todos los días. Es una manera fácil de exposición constante al idioma. Perfecto, Manuel. Y no olviden la música, escuchen canciones en español, lean las letras, canten junto con las canciones, es divertido y educativo al mismo tiempo. Sí, Bella. La música es fantástica para aprender. Y oyentes, aquí hay un secreto. No tienen que entender todas las palabras de una canción. Solo disfruten la música y poco a poco van a entender más y más. Exacto, Manuel. Y una cosa más, lean libros para niños en español. Sé que puede sonar extraño, pero los libros para niños tienen vocabulario simple y estructuras gramaticales básicas. Son perfectos para principiantes. Excelente consejo, Bella. Y no se avergüencen de leer libros para niños. Todos los estudiantes de idiomas hacen esto. Es una herramienta de aprendizaje legítima y efectiva. Absolutamente, Manuel. Y oyentes, gradualmente pueden leer libros más y más difíciles. Pueden empezar con libros para niños de 5 años, luego de 8 años, luego de 12 años y así sucesivamente. Bella, creo que ahora sí hemos cubierto todo. Hemos hablado sobre por qué las personas tienen miedo, cómo superar ese miedo, estrategias prácticas, recursos útiles, todo. Sí, Manuel, ha sido hoy una conversación muy completa. Oyentes, espero que se vayan de este podcast sintiéndose inspirados, motivados y listos para hablar español sin miedo. Y recuerden, oyentes, nosotros creemos en ustedes. Sabemos que pueden hacer esto. El miedo es solo una emoción. No tiene que controlarlos. Ustedes tienen el poder de actuar a pesar del miedo. Hermosas palabras, Manuel. Y oyentes, una última petición. Si este podcast les ayudó, por favor compartan con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Ayúdenos a ayudar a más personas. Sí, por favor compartan. Y dejen sus comentarios. Queremos saber sus historias. Queremos saber sus desafíos. Queremos saber sus victorias. Somos una comunidad y nos apoyamos mutuamente. Perfecto, Manuel. Bueno, ahora sí es hora de despedirnos. Oyentes, ha sido un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Espero que hayan disfrutado y aprendido. Igualmente, Bella. Y oyentes, nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Mientras tanto, practiquen, hablen, no tengan miedo y sobre todo, disfruten el proceso de aprender español. Hasta la próxima. Adiós, oyentes. Recuerden, ustedes pueden hacer esto. Crean en ustedes mismos. Y nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta pronto.